Hola a todas y buenas tardes, bienvenidas a nuestro live. Hoy vamos a estar platicando sobre los 16 días de activismo, el respeto y la autonomía corporal. Entonces, en lo que esperamos a que nuestras participantes se unan a este en vivo, les quiero recordar que si tienen alguna pregunta sobre el aborto, sobre la salud sexual, sobre la salud reproductiva, sobre la autonomía corporal, pueden dejarlo aquí en los comentarios y los vamos a ir checando conforme vamos avanzando en nuestro live. También quiero recordarles que a partir del 25 de noviembre comenzamos con los 16 días de activismo contra la violencia de género y hoy vamos a estar platicando un poquito más sobre estos 16 días, cómo es que surgen, qué podemos hacer para protegernos y cuidarnos contra la violencia de género. Entonces, recuerden que en cualquier momento pueden dejar sus dudas, sus comentarios, si quieren saber un poquito más sobre lo que estamos hablando o tienen una duda en general. Mientras tanto, me parece que... Hola, Vianey, muy bien. ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Vamos a esperar que se una Melissa, que también va a ser parte de este en vivo, y vamos a comenzar con la temática de hoy. Mientras tanto, ¿puedes compartir las redes sociales de Guía de Sexo Seguro por si alguien aún nos conoce? Sí, claro. Estamos en TikTok, X, bueno, Twitter, Instagram y Facebook como @guía sexo seguro, todo en minúsculas. Perfecto, muchas gracias. Y en este momento se está uniendo Melissa. Hola Melissa, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Bien, gracias. Entonces, ya que estamos aquí las tres, creo que podemos comenzar. Como ya estás empezando, Carla, ¿podrías introducirte un poquito? ¿Qué haces? ¿Qué hace Guía de Sexo Seguro para los que se están uniendo? Claro. Hola a todas, todes, todos. Yo soy Carla y coordino, bueno, sí, manejo el área de comunicación en la plataforma Guía de Sexo Seguro. Y esta plataforma, pues pueden encontrar toda la información necesaria para elegir su método anticonceptivo que les vaya mejor a su estilo de vida. Van a encontrar información desde blogs, también algunos quizzes que les van a ayudar si por ejemplo dudan de estar en embarazo o si quieren saber más sobre qué método anticonceptivo es el ideal para ustedes, pues todo eso lo van a encontrar por acá. Muchas gracias, Carla. Melissa, ¿podrías introducirte un poquito lo que haces, en qué has estado trabajando? Sí, obvio. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy periodista, soy licenciada en comunicación social, pero siempre he trabajado y me he especializado en cuestiones de género, desde mi arista un poco, que siempre han sido las relaciones internacionales. He formado también parte en algún momento del equipo de ayuda para abortar, sobre todo en un momento en que, bueno, la Argentina acababa de legalizar el derecho al aborto en este país. Así que había mucho por hacer porque, bueno, la legalización no implicaba necesariamente que ese derecho sea accesible para todas, para todos en la Argentina. Todavía hay mucho para hacer. Y por eso como periodista a mí me pasa mucho que a pesar de que yo me dedico a las relaciones internacionales, creo que por tanto tiempo las relaciones internacionales han estado manejadas por hombres que justamente no había una perspectiva de género, ¿no? En lo que refiere a las relaciones internacionales. Y por lo tanto, cuando yo me especialicé en seguridad internacional, y uno se imagina que cuando habla de seguridad, justamente por lo que ha pasado por décadas, estamos hablando de tanques militares, ¿no? Y de decisiones que toman a puertas cerradas un grupo de hombres blancos. Y la realidad es que las relaciones internacionales son mucho más que eso, a tal punto de que, por ejemplo, mi tesis de maestría tuvo que ver con el derecho al acceso al aborto en contextos humanitarios, específicamente estudiando a las mujeres que de Venezuela llegaban a Colombia, porque cuando estudiamos las relaciones internacionales, por ejemplo, vemos que nada, lo que se prioriza es solamente quizá una cuestión de alimentación, de vivienda, y nos quedamos ahí, y no pensamos, por ejemplo, en la cantidad de abusos sexuales, en la falta de acceso a métodos anticonceptivos, incluso al derecho al aborto, en contextos como esos que son tan necesarios. Así que, bueno, un poco de resumen y después podemos charlar mejor, pero soy periodista especializada en internacionales y trabajo mucho con temas que tienen que ver justamente con el acceso a la seguridad sexual y reproductiva para todos, todas y todes. Muchísimas gracias, Melissa. Yo sé que las dos son mujeres muy preparadas y muy intelectuales, entonces sé que van a aportar mucho en esta plática.
Me voy a introducir para los que apenas están llegando. Soy Vianey, trabajo de parte del equipo de comunicación de Ayuda para Abortar. Y bueno, el día de hoy vamos a abarcar el tema de autonomía corporal, pero específicamente resaltándolo desde los 16 días de activismo. Y quizá alguna persona que está aquí, está escuchando, no sabe qué son los 16 días de activismo. Son 16 días que se cuentan a partir del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, donde platicamos y hacemos esfuerzos y activismos para luchar contra la violencia de género. Entonces, estos días se hacen a partir de los 90 y conforme cada año pasa, se hacen nuevos trabajos y activismos para poder enfrentarnos a las cuestiones, como me había mencionado Melissa, que afectan a las personas por su género, entre ellas cuestiones como la salud sexual y reproductiva, quizá la autonomía corporal, el derecho a trabajo digno, el derecho a cuidados. Entonces vamos a ir platicando un poquito más sobre esos. Me gustaría preguntar, desde tu perspectiva, Melissa, ¿cuál es la importancia o en qué radica la importancia de estos 16 días de activismo? Bueno, creo que para quienes estamos en estos temas, obviamente son 16 días en los que quizá aprovechamos para resaltar lo que hacemos todo el año, ¿no? Porque obviamente no hay forma de no hacer de esto una tarea sostenida. Sobre todo siendo mujeres, creo que todo esto de lo que hablamos es algo que a nosotras nos atraviesa el cuerpo directamente. O sea, realmente son simplemente historias compartidas de nosotras, nuestras amigas, nuestras familiares. Y por eso creo que sostenemos una lucha tan activa durante todo el año. Me parece que si existen estos 16 días, bueno, como todo, es algo simbólico, algo que nos sirve para tratar de traer a la mesa algunas cuestiones, para reunirnos, para vernos, para poder hablar de estas cosas. Y me parece sobre todo, aparte, muy interesante y fructífero que lo podamos hacer acá desde distintos puntos de América Latina, porque creo que si hay algo que hemos visto en los últimos años es que nuestras luchas han atravesado fronteras, creo que van desde siempre, ¿no? El movimiento feminista, como muchos otros movimientos sociales, han sido movimientos que han trascendido fronteras, y que eso nos ha llevado a justamente la lucha que empieza con un pueblo, de repente llega a la otra también, al otro pueblo también, y eso me parece que esa lucha como encadenada en distintos frentes hace que también nos preguntemos cosas, ¿no? Y dejemos de naturalizar algunas cuestiones que vivimos en nuestras sociedades. Yo particularmente, por ejemplo, soy argentina, pero yo no vivo en la provincia de Buenos Aires, no vivo en la capital de mi país. Entonces, incluso en mi propio país, digamos, puedo ver las diferencias que hay entre lo que se vive en la capital y lo que vivimos en el resto de las provincias, ¿no? Y entonces me parece que son 16 días en los cuales podemos poner en común nuestras experiencias, creo yo, en función o en pos de un objetivo de organizarnos. Porque si hay algo que estamos viendo en muchos frentes es que, no sé, yo no sé ustedes, pero a mí me pasa que he estado muchas veces en paneles donde cada uno un poco hace esa catarsis, ¿no? De vomitar lo que a uno le pasa y se queda ahí. Y creo que si hay algo que ha logrado el feminismo y que es lo que seguimos necesitando, digo, en Argentina ustedes sabrán, acabamos de elegir un nuevo presidente y se vienen probablemente tiempos muy oscuros para las mujeres, para las diversidades en este país. Y son estos espacios los que a nosotras nos permiten, después de una derrota electoral hace muy poquito, reencontrarnos, abrazarnos y entender que justamente la única forma de, incluso cuando tenemos gobiernos de extrema derecha, como el que va a asumir el próximo 10 de diciembre en la Argentina, son los movimientos sociales y las instituciones las que le pueden poner freno al avasallamiento de todo aquello que nos ha costado tanto conquistar y que hoy se siente tanto en peligro. Yo como periodista, bueno, me sigue bastante gente por ahí en redes sociales y mucha gente me escribió el día de las elecciones con miedo realmente sobre qué va a pasar, sobre todo eso que tanto nos costó conquistar y por lo que tanto luchamos, y cómo, bueno, de un día para otro uno puede sentir que eso se fuma, y sin embargo no, creo que a pesar de los gobiernos que podamos tener, la fortaleza de los movimientos sociales se mide también en campañas como esta, ¿no? En campañas de estos 16 días donde a nosotros nos necesitamos, nosotres, reencontrarnos, entender que no estamos solos, que no estamos solas, y que, bueno, que esto continúa, ¿no? Más allá de los gobiernos de turno, hay derechos por los que no se pueden volver atrás, y para mí de eso se tratan estos 16 días.
No, me encantó tu respuesta. Y creo que resaltaste algo muy importante, es que todos estos problemas o estos activismos y luchas atraviesan fronteras, no se quedan en un solo lado. Y creo que cualquier persona que es de Latinoamérica sabe y siente que lo que pasa en un país se refleja en otro, y vamos viendo cómo podemos unirnos y luchar contra estos problemas que van surgiendo. Además de que por muchas ganancias que hemos tenido a lo largo de los años, no significa que son permanentes. Entonces sabemos que un recordatorio anual que los activismos son necesarios y son justos es un buen comienzo para personas que quizá no son parte de estos activismos y quisieran unirse, o para los que ya tienen mucho tiempo en los activismos y quieren seguir en la lucha. Pero siguiendo esta misma línea, Carla, en el contexto mexicano y quizás sobre los anticonceptivos, para ti, ¿en qué radica la importancia de estos 16 días de activismo? Pues yo creo que también mucho tiene que ver con que a pesar de que tenemos una cultura muy no, más bien que normaliza mucho la violencia y que justamente la vemos en medios, en cómo representamos, por ejemplo, las noticias, de repente en las películas, en todo esto que va formando nuestra cultura, ¿no? En nuestro día a día con ciertos comentarios que podemos llegar a hacer, etcétera. Creo que también hay mucha importancia en estos 16 días porque a pesar de todo esto, y aunque ya hemos tenido, como comentas, varios avances en torno a traer el tema a la mesa, etcétera, muchas personas todavía no saben identificar que viven ciertas violencias, ¿no? Entonces, justamente si no seguimos como luchando y empujando estos temas, creo que por ahí comentaba Melissa, ¿no? No estamos solos, no estamos solas. Entonces, el poder volver a traer el foco a este tipo de información y a estos temas que pues de repente pareciera que ya van terminando o que sí han tenido demasiado avance, pues nos puede ayudar todavía a llegar a estas personas que justamente tal vez pueden estar atravesando alguna situación de violencia y que no lo saben. Y ya hablando específicamente como al derecho de acceder a métodos anticonceptivos y el acceso a la información en general, pues es muy importante por lo que digo, ¿no? O sea, justamente cuando tú le das a las personas la información y las herramientas para que puedan ejercitar su autonomía, pues es también que es tan importante justamente el voltear a ver estos activismos, la información que va saliendo de esos mismos activismos, porque muchas veces también pues el Estado nos falla o las instituciones nos fallan de repente, ¿no? Como en entregarnos información que se sienta cercana, y creo que este tipo de campañas también eso ayuda, ¿no? Como a sentir esa información un poco más cercana, un poco más humana y que justamente conectemos con ella. Muchas gracias, Carla. Creo que hay algo que me gusta mucho que mencionaste, que también me mencionó un poquito Melissa, y es que dependiendo de la zona en la que estás, podemos acceder o no acceder a algunos derechos que nosotros consideramos como básicos. Entonces, para algunas personas dirán, pues, ¿por qué siguen haciendo activismo por eso, no? O sea, ya tienen el derecho, ya lo pueden acceder, porque él siguen luchando por eso. Pero la realidad es que muchas personas que están fuera de las zonas capitalinas, que se encuentran en otro país o quizá en otra región, no tienen estos mismos derechos básicos. Y en cuanto a contexto, quizás sobre un poco de violencia porque no están dejando que las personas accedan a sus derechos reproductivos, podemos ver el ejemplo de Estados Unidos. Ahorita Estados Unidos está retrocediendo en términos de quién puede acceder a un aborto seguro. Entonces las personas tienen que viajar a otros estados para poder hacerlo, pero no todos cuentan con el apoyo económico o el tiempo para poder hacerlo, no cuentan con los recursos o la información. Y es lo que mencionaba anteriormente, que aunque un derecho ya se haya accedido y sea disponible en un país, no significa que siempre lo va a estar. Entonces estos activismos son importantes para seguir luchando y consiguiendo estos derechos. Pero hablando un poquito más sobre el contexto de violencia de género, no sé si alguna quisiera platicar un poquito sobre casos de violencia de género que han visto en su entorno o que creen que está pasando mucho en su país. No sé, Melissa, si tienes algún ejemplo del contexto de violencia de género en Argentina. Sí, es que creo que lamentablemente es una realidad nuestra 100% todo el tiempo y a distintas escalas, ¿no? Porque se me ocurre, cuando vos me decías esto, yo pensaba, por un lado,
y podemos hablar de los casos de femicidio, o sea, en mi provincia hace muy poquito ocurrió un caso, o sea, siguen sucediendo, nunca dejaron de suceder. Quizá con los feminismos lo que logramos es visibilizarlos mucho más, que los medios empezaron a hablar de esto, además, bueno, me pasa por ahí como periodista, ¿no? Muchos de los medios que hoy catalogamos como femicidios, cuando yo estaba estudiando en la facultad, a esos crímenes se les llamaba crímenes pasionales, ¿no? Entonces había toda una cuestión de no entender la lógica de violencia de género, de no entender que detrás de ese asesinato había justamente una cuestión de violencia, particularmente hacia las mujeres, que había un patrón ahí y que por lo tanto las políticas públicas desde el Estado también se tienen que enfocar en eso. Bueno, eso es algo que hace muy poquitos años, digamos, de lo que ni siquiera hablábamos. Y después uno tiene, me parece, es tan amplia la escala de violencia de género, la cantidad de hechos, los micromachismos que vivimos todas, porque yo creo que todas y todes, la comunidad trans en particular también, vivimos en una sociedad que lamentablemente, más allá de los colores de cada cosa, cambian un poquito más acá, un poquito más allá, dependiendo de la sociedad, pero hay patrones que lamentablemente vemos comunes. La violencia en ese extremo, que llega a un femicidio de mujeres que incluso han denunciado a las policías de sus países que estaban siendo acosadas por tal persona y esa persona las terminó asesinando. O sea, habla específicamente de un Estado que no llegó a tiempo a donde tenía que llegar. Y de ahí más podemos hablar de mil cosas. Hablábamos recién del acceso al aborto. Bueno, en Argentina se legalizó, como les decía antes. Eso no significa que el acceso sea como debería ser para todo el mundo. Y vos decías antes, bueno, si en Estados Unidos alguien tiene que viajar a realizarse un aborto, bueno, un derecho no es tal si no es accesible para todas, todos y todes. O sea, no podemos hablar como de un derecho constituido si todas las personas no tienen acceso justamente a realizarlo en las condiciones que sean, ¿no? No importa cuánto dinero tengan, no importa de dónde provengan, el Estado debería estar ahí para asegurarse de que haya acceso. Y como eso no sucede en todos los países, existen justamente organizaciones como Ayuda para Abortar, como Guía de Sexo Seguro, porque justamente lo que vemos desde los movimientos sociales y desde las ONGs es que hay un espacio por cubrir que no está siendo cubierto en muchos casos en estados que sí están comprometidos con cubrirlo. Imagínense con aquellos estados que ni siquiera le dan importancia a las cuestiones de género como tal. Pero creo que ahí, digamos, hay una amplitud tan grande. Yo pensaba en los micromachismos y a mí me pasaba específicamente, bueno, estos últimos días sobre todo, de algo que es muy común hoy en día, que es la cuestión del acoso en redes sociales. Yo estuve hace muy poco, estaba en Palestina, estaba cubriendo desde ahí como corresponsal y estaba ahí cuando ocurrió el ataque de Hamas y lo que sucedió en los días siguientes con la represalia israelí. Y entonces, bueno, estaba haciendo muchas corresponsalías desde Palestina hasta que después llegué a Argentina sobre el tema y les puedo asegurar que nunca en mi vida he sufrido como tanto acoso y tanta violencia en redes de parte de gente que ni siquiera me conoce. Y eso no es por ponerse uno en el centro, ¿no? Sino por entender que no importa dónde uno esté, no importa qué es lo que uno haga, hay una cuestión de violencia de género que lamentablemente es estructural a nuestras sociedades y entonces no se me ocurre algo más ridículo que la gente que nos dice por qué siguen luchando si ya lo consiguieron. Claramente no lo hemos conseguido, claramente lo único que hemos hecho es poner un granito de arena más sobre las cosas que las que vinieron antes que nosotras también construyeron, ¿no? Porque la única razón por la cual nosotras estamos paradas hoy aquí hablando de esto es porque hubo otras antes que pelearon por otras cosas y me parece que esa es la lucha y que realmente no termina. Y como Argentina, después de, como les decía, un poco lo que se viene en este país, con políticos, digamos, que en su momento estaban hablando de eliminar la educación sexual integral, una siente que dimos 15 pasos para atrás. Pero bueno, ahí está justamente la fortaleza de los movimientos sociales y de las ONG para luchar contra todas las violencias de todo tipo que vemos lamentablemente, ¿no? Gracias por compartir eso, Melissa, y lamento tanto que hayas sufrido de acoso por las redes sociales, pero igual creo que cualquier persona que aquí lo está escuchando, quizá en algún momento ha sufrido de acoso y no importa a qué escala, si a grande o chiquito, no tenemos por qué sufrir este acoso cuando hablamos sobre cualquier cosa. Y creo que de cierta manera el anonimato en las redes sociales ha permitido que las personas violenten aún más porque se sienten escudados por pues que nadie los va a poder encontrar o no saben quiénes son. Y
aunque algunas personas quizá dirán, es que estás exagerando, solo es un mensaje, solo es un comentario, las cosas pesan, las cosas lastiman y no tienen por qué suceder. Entonces creo que también es una buena cosa que podemos recordarnos que no tenemos por qué permitir que las personas nos violenten o nos agreden o nos insulten porque, pues la verdad es que no hay razón para la cual tiene que pasar esto, ¿no? O sea, tenemos que ser personas que se sientan seguras y libres en cualquier momento durante su día, ya sea en persona o mediante las redes sociales. Fernanda Lix nos dejó un mensaje. Hola, ¿saben de grupos de apoyo en Oaxaca capital? ¿Puedes mandarnos un mensaje por Instagram? Ya sea ayuda para abortar o guía de sexo seguro y redactarnos un poquito más sobre qué es lo que necesitas apoyo y con mucho gusto te podemos ayudar. Recuerden, en cualquier momento dejen un comentario o mándenos un mensaje directo y aquí estamos para ayudarles. Carla, me gustaría preguntarte a ti sobre el contexto de esta violencia de género en la que tú vives, o como mencionó Melissa, de que algunas personas quieren restringir el acceso a la educación sexual integral. Entonces, desde tu punto de vista, ¿has sentido o has visto que esto también se está pasando en México? Y pues yo creo que en México, bueno, para empezar en México es el segundo país con más crímenes de odio y también el Censo Nacional sobre Procuración de Justicia de este mismo año nos dice que las niñas, por ejemplo, sufren 2 veces más violencia que los niños dentro de su familia y es de las principales violencias que viven a lo largo de su vida y eso va evolucionando al convertirse ya, o sea, crecer y ser mujeres y pues todo esto se va reflejando en diferentes ámbitos, ¿no? Uno de ellos, pues claro que es como la autonomía corporal, la libertad de elección, ¿no? En torno a justamente qué método anticonceptivo tomar, cuándo tomarlo, cuándo no. De repente también se puede ver en cuándo se decide tener relaciones sexuales con su pareja o no, ¿no? O sea, aquí en México todavía está mucho la creencia de que pues si tu pareja quiere tener sexo, tú sí o sí vas a tener que tener porque pues es una de tus obligaciones como pues como pareja, ¿no? Entonces, pues muchas veces creo que no nos damos cuenta o no concientizamos que precisamente esa restricción viene uno desde la casa, ¿no? Desde cómo los padres quitan de repente la autonomía a sus hijas, ¿no? O sea, cuántas niñas no tienen, por ejemplo, miedo de decir, oiga, necesito ir al ginecólogo porque está pasando esto, o sea, ni siquiera se atreven a comentarlo en la casa, ¿no? Es ahí cuando vemos justamente una necesidad pues de una comunidad y bueno, ahorita yo voy a decir plataforma pues porque nosotras somos eso, no una plataforma, pero también una comunidad en donde precisamente hay esta libertad de acercamiento y se siente esa empatía y apertura al tema. Y pues ahí es cuando también entra justamente otro tipo de censura, pues precisamente puede ser desde las plataformas ya grandes como lo son Meta, no sé, ahorita Twitter X, en donde muchas veces como todo el vaciado de información y ese análisis de la información se hace por máquinas, pues muchas veces las máquinas no tienen como ese poder de discernir como entre contenido pues no educativo y contenido que sí lo es, ¿no? Entonces, esto pues obviamente va cerrando espacios y canales de comunicación que pueden tener las personas jóvenes o no jóvenes en general las personas, porque lo bueno o bueno, lo destacable de estas herramientas es que uno puede puede ser mucho más accesible al tener pues lo digital, ¿no? Que puedes acceder desde tu teléfono que ya tienes a la mano. Y segundo, que justamente viene de comunidades que te entienden y que saben por lo que estás atravesando y entonces te pueden como ayudar desde ese punto de vista, ¿no? Y pues sí, en el día a día, yo creo que a ti también te pasa el día, como cuando de repente te bloquean un contenido, ya te cerraron la cuenta, y también ese todos los días
hay que estar luchando, ¿no? Así como contra el acoso en el internet, o sea, todo lo que es ciber ahorita también faltan muchas regulaciones, entonces justamente hay que estar peleando contra esas censuras, que a final de cuentas, pues sí se llaman censuras porque sí están arbitrariamente eligiendo qué contenido mostrar y cuál no, y justamente están cerrando canales de comunicación, ¿no? Y pues ya. Muchas gracias, Carla. Justo pues eso es algo que hemos platicado antes en nuestros en vivos, pero hay mucha censura con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, pero específicamente de las mujeres. Y yo sé que Center for Intimacy Justice sacó un proyecto este año y mostraron que a comparación de las cosas en torno a la salud sexual de los hombres, los de las mujeres eran mucho más probable que se hayan censurado que los de los hombres. Que si los hombres hablaban de Viagra o de la salud de su pene o de su, no sé, estímulos sexuales, se podía pasar ese contenido. Pero si hablaban sobre algo de aborto, sobre problemas en cuestiones ginecológicos, sobre anticonceptivos, era más probable que censuraran esos posteos. Entonces también podemos combatir contra esta violencia, esta censura en línea. Una cosa que yo quería mencionar es que en términos de violencia de género, México es el primer lugar, si no uno de los primeros lugares en el mundo con mayor índice de embarazos adolescentes. Y como sabemos, no, o sea, algunos de esos embarazos fue con una persona mayor de edad, con una chica menor de edad. Entonces, creo que también existe una cultura donde se normalizan mucho estas relaciones disparejas y que no está bien. Y aparte de eso, limitan el hecho de que las mujeres puedan acceder a estos servicios de aborto si es lo que desean, porque pues obviamente están chiquitas y quizá no es el camino que quieren para su vida. Y entrando un poquito en estos temas de internet, yo sé que hace unas semanas estuvo muy sonado un caso de una influencer que empezó a andar con un hombre mucho mayor que ella. Me parece que empezó cuando ella tenía 15 y él como 30 y cacho años. Y pues justo esto es a lo que se va estos 16 días de activismo, ¿no? Platicar y levantar la voz en contra de estas cosas, porque no está bien, no hay que normalizar este tipo de violencia. Y la violencia de género viene de muchas formas y esta es una de ellas. Y no tenemos que dejar que las niñas pues sean madres, porque son niñas, no tienen que serlo. No, hay tantos recursos y accesos y si ponemos bloqueos para que ellas no los alcancen, pues estamos poniendo muchos bloqueos en las vidas de ellas. Entonces es algo que creo que podemos empezar a combatir. Hablando sobre combatir esta violencia de género, no sé, Melissa, si tienes algunos consejos desde tu punto de vista como periodista, feminista, ¿tú cómo crees que podemos combatir contra esta violencia de género que afecta tanto a las mujeres y a las niñas? Bueno, yo creo que un poco pensando en la esfera digital, de la cual recién hablaban, me parece que en primer lugar hay que tener en cuenta que aunque no parezca, incluso las plataformas, las redes sociales no son neutrales. O sea, si algo sabemos quienes estamos en estos temas es que justamente no hay una neutralidad pretendida desde el momento en que hay una arbitrariedad para elegir qué contenidos se publican y cuáles no. Y desde el momento en el que uno como, digamos, como usuario, usuaria, tiene muy pocas herramientas para, de alguna manera, tener un derecho a réplica cuando uno cree que hay algo injusto, ¿no? Y pasa, me parece, mucho en el trabajo de ustedes, en Guía de Sexo Segura, en Ayuda para Abortar, donde justamente la presencia es fuertemente online, es online para después llegar a las poblaciones, ¿no? Y llegar a las comunidades. Me parece que eso es un obstáculo muy grande porque justamente no hace falta más que simplemente seguir primero a quiénes son los propietarios de las plataformas, de las redes sociales. O sea, empezando por ahí, uno ya entiende que hay una línea ideológica que por más que ellos pretendan una cierta neutralidad en cómo se venden estas redes y estas plataformas, la realidad es que no son neutrales. O sea, eso es muy obvio y hay miles de ejemplos, incluso ejemplos que podría decirles polémicos. O sea, desde el punto, por ejemplo, en que banearon a Donald Trump de Twitter, por ejemplo, ¿no? Y uno podría decir, bueno, ¿qué podemos tener que ver las mujeres con acordar con cualquier tipo de discurso de Donald Trump, ¿no? Pero al mismo tiempo lo traigo simplemente para mostrar un caso de cómo una de las personas más poderosas del planeta incluso fue baneada, ¿no? Por una plataforma de una red social. Entonces, ¿qué nos queda al resto, ¿no? Que somos simples activistas en nuestros países y tratamos de llegar con un mensaje
Es un mundo muy difícil con el que hay que competir y con el que hay que combatir. Y además de por sí, digamos, me parece que por un lado están las cuestiones maliciosas de directamente censurar contenido que tenga que ver con, por ejemplo, el acceso al aborto. Eso por un lado. Y después tenemos por otro lado simplemente la falta de perspectiva de género que nos afecta también, ¿no? Cuando vos comentabas, Vianney, de estas cuestiones, recién yo pensaba, me acordaba, por ejemplo, cuando, bueno, estábamos en el medio de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Cuando estaban desarrollando las vacunas. Después de que las vacunas ya habían estado en el mercado un buen rato, muchas mujeres empezamos a decir, che, empecé a notar algunos cambios en mi ciclo menstrual, por ejemplo, y de repente nos dimos cuenta, quizá en conversaciones de amigas, que a muchas nos estaba pasando lo mismo, y mucho después la ciencia vino a decir, ¿saben qué? Quizás sí había alguna consecuencia en eso. Y no por eso, o sea, claramente la efectividad de las vacunas está probada y demás, no va por ese lado mi comentario, sino a lo que voy es como hasta la ciencia, ¿no? Tiene una cuestión de bias, de no pensar en cómo cuando se desarrolla algo, quizá las mujeres, nuestros cuerpos tienen distintas características y esto puede impactar de manera distinta en nosotras, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde vemos las distintas gamas de violencias que sufrimos, desde aquellas que sí son violencias muy directas y violencias muy pensadas, si se quiere, y violencias que son casi indirectas de un mundo que no quiere tener perspectiva de género en todos los ámbitos. Y ahí es donde me parece que estos espacios son importantísimos. Yo no creo que se cambie mucho en soledad, yo creo que el mundo cambia y las cosas cambian cuando nos unimos, cuando trabajamos de manera colectiva, justamente porque empezamos a entender que no es un problema individual. O sea, hay un patrón de cosas que suceden y por lo tanto para mí los espacios de encuentro son lo más relevante que hay. Yo agradezco mucho que vivamos en una era en que nosotras mismas nos podamos conectar desde distintas partes de América Latina, porque eso ha ayudado también a que trasciendan las fronteras estas luchas y que además podamos unir a distintos sectores, porque si no yo me imagino, bueno, hace un tiempo, hace algunas décadas también se podía viajar, pero ¿quiénes podían viajar? ¿No? O sea, ¿quiénes nos representaban a las mujeres entonces? Solamente las mujeres que, si lo pensamos desde una identidad más interseccional, bueno, las mujeres con acceso a poder pagarse un pasaje de avión, por ejemplo, podían encontrarse con mujeres de otras partes del continente. Entonces, me parece que son todas cosas que han ido ayudando. Creo que en el encuentro es donde realmente combatimos la violencia de género. Y yo creo que vos lo decías antes, Vianney, bueno, hay gente que quizá incluso en este live no está involucrado en ningún movimiento, pero yo creo que existe también lo que conocemos como micromilitancia, si se quiere, ¿no? O sea, para mí ya es revolucionario que nos podamos encontrar con nuestras amigas, con nuestros amigues, podamos charlar sobre lo que nos pasa, poner eso en común, exteriorizarlo, ya es un progreso probablemente a lo que vivían nuestras madres, ¿no es cierto?, en el marco de las parejas, por ejemplo, donde sabemos que mucha de la violencia de género se sufre al interior de la familia, al interior de la propia pareja. Una de las razones por las que es tan difícil, combatirlo, justamente. Entonces, para mí todo empieza con ponerlo en común. Después vamos encontrando las herramientas, vamos encontrando los caminos. En los mejores momentos llegamos a tener leyes y políticas públicas que nos amparan. En los peores momentos será salir simplemente a la calle y unirnos ahí. Pero me parece que ir encontrando esos espacios de encuentro en línea y fuera de línea también es lo que nos permite combatir la violencia de género. Y desde ya, por eso me parece interesante estar en este panel, invitar a la gente a ver también la web y las redes sociales de Ayuda para Abortar y de Guía de Sexo Seguro, porque tienen que ver justamente con encontrar herramientas cuando a veces no las encontramos cerca nuestro, ¿no? O sea, a veces no todas tenemos un contexto de seguro, un contexto de amigos, de amigas, un contexto familiar que sea seguro, que se sienta seguro para contar ciertas cosas. Bueno, que sepan también del otro lado que somos muchas, que somos muchos los que estamos del otro lado dispuestos un poco a escuchar, y ahí para mí es donde empieza el verdadero combatir la violencia de género, ¿no? En el encuentro. Muchas gracias, Melissa, por toda la información valiosa que nos acabas de dar. Creo que resaltas muy bien que desde nuestras militancias, aunque sean pequeñas, hacemos un gran esfuerzo y podemos ir luchando contra la violencia de género, aunque sea en nuestro círculo más íntimo
o ya hablando con espacios más activistas y más grandes. Don América nos acaba de comentar, hola, ¿me podrían orientar? Mi novia está tomando miso, pero tenemos algunas preguntas. Te dejé en el chat nuestro correo, es info@ayudaparaAbortar.org. Ahí tenemos nuestro servicio de consejería, es gratuito y nuestras consejeras están aquí para apoyarte, para apoyar a tu novia, entonces ellas pueden acompañarte durante su proceso de aborto y aclarar cualquier pregunta que tengan. Pero igual, si necesitas más apoyo, puedes mandar DM, mensaje directo en nuestro Instagram o Facebook. Y quería retomar algo que dijo Melissa sobre las vacunas de COVID y la menstruación, porque yo también sentí que me afectó y justo tuve esta plática con el equipo de guía de sexo seguro, que recientemente sacaron el primer estudio que se ha hecho sobre los productos de gestación, bueno, de gestión menstrual. Entonces es la primera vez que hacen estudios científicos con una sustancia lo más similar a la sangre posible, porque anteriormente todos estos productos pues, estaban usando como más agua o más como líquido que no se asimilaba para nada a la sangre menstrual. Entonces, es como mencionas que estos estudios, desde la perspectiva científica, también hace falta esta perspectiva de género y en indagar en una cuestión que afecta a la mitad de la población, que muchas veces por ser mujeres no investigan ni tampoco invierten en investigaciones sobre las mujeres. Y esto también afectó a las mujeres en cuestiones médicas, porque después ellas pues iban con el médico y decían, no, pues es que no es demasiada sangre o no, no es suficiente sangre como para considerarse un problema. Entonces vemos como los biases que tienen estos científicos, pues pueden afectar mucho la salud sexual y reproductiva de una mujer, porque simplemente no existe este interés en investigar más sobre las mujeres. Y creo que eso es algo más que podemos hacer para combatir la violencia de género, tener interés en el tema, querer saber más sobre los temas, leer más sobre los temas, platicar más sobre los temas, porque quizá hay cosas que no conocemos y poco a poco vamos leyendo y vamos a decir, ah, pues es verdad, ¿no? O sea, un buen cacho de la población no tiene acceso a productos menstruales, ¿no? O un cacho de la población no tiene acceso a anticonceptivos, o les afecta más el estigma y los mitos alrededor de la salud sexual y por eso no pueden acceder a estos temas. Entonces, teniendo curiosidad y queriendo aprender y leer, investigar, ayuda mucho porque estamos hablando más sobre un tema que muchas personas dan como por hecho que no importa o que no hace falta investigar más. Pero también me gustaría preguntarle a Carla, para ti, ¿cuáles son algunas cosas que podemos hacer para combatir contra esta violencia de género? ¿O cuáles son algunos consejos que le darías a las personas que están escuchando ahorita? Creo que estás muteada, Carla. Ay, una disculpa. Que retomando esto último que comentas bien ahí, de tener interés, creo que va justo para todas las personas y todos los géneros, ¿no? Precisamente de repente pensamos que los temas de la diversidad solo le pertenecen a la diversidad o los temas de mujeres solo nos pertenecen a las mujeres y pues no es cierto, ¿no? Edad y lo que decíamos, ¿no? Lo que hago yo afecta a otras personas y viceversa y entonces es como pues un efecto dominó, entonces creo que justo ese es el primero, ¿no? Como el saber que pues no porque no, tal vez no me atraviese esa vivencia, no quiere decir que no puedo aportar algo o no quiere decir que no puedo estar dispuesta y dispuesto a aprender sobre ese tema, ¿no? Creo que también no sé si es consejo o si es algo que podríamos hacer, pero siempre desde la empatía, ¿no? O sea, justamente movernos con mucho, preguntándonos cómo nos gustaría que nos trataran a nosotras, nosotres, si estuviéramos en esa situación, qué es lo que pasaría o qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Eh, Creo que también es importante, así como aprender, también desaprender ciertas cosas, ¿no? Porque pues justamente ya cuando empiezas en estos temas y te empiezas a cuestionar, tal vez te puede causar mucho conflicto como el dejar de creer todo lo que vas creyendo durante años o que te enseñaron durante toda tu vida. Entonces justamente esa mente abierta también tenerla para soltar ciertas cosas y desaprender ciertas cosas. Y pues creo que que podemos hacer en el día a día sí va mucho de, por ejemplo, acompañar a nuestras amigues, pues no sé, o sea, por ejemplo, si justamente
tiene como alguna duda, pues hacerle saber que ahí estás, ¿no? O sea, tal vez tú no tengas la información como tal, pero pues justamente le vas a ayudar a buscar, no sé, en internet, o le vas a acompañar tal vez a su proceso de aborto, ¿no? Creo que también el compartir información, o sea, por ejemplo, si ahorita están aquí en este live y lo pueden compartir, pues justamente creo que esas son pequeñas acciones que podemos ir haciendo, ¿no? Porque tal vez nos resuene, ¿no? Como de, ay, yo me acordé que tengo una amiga que está atravesando por esto, tal vez le guste esta cuenta o este contenido. En eso también hay mucho valor, ¿no? Porque precisamente, como comentaba Melissa, en esas conversaciones y en esos encuentros es que se van despertando chispitas y que ya después podemos como sí, moldearlo más hacia alguna propuesta mucho más tangible y más a gran escala, pero si empezamos desde igual en nuestras redes, ir compartiendo, ir apoyando, ir acompañando, ir escuchando, creo que sí, como decía Melissa, ¿no? Es el primer paso. Y ya por último también diría como sí exijan pues a líderes y a tomadores de decisiones en sus comunidades, en sus regiones, ¿no? Si por ejemplo ven que pasa alguna injusticia, pues lo mejor sí siempre va a ser alzar la voz y entre más nos juntemos para justamente alzar la voz, pues más vamos a poder lograr. Porque, pues precisamente, si por ejemplo nosotras no hubiéramos empezado a hablar como de, oigan, ¿qué está pasando con la menstruación y la vacuna de COVID? Tal vez nunca se hubiera agilizado ese proceso para sí hacer una investigación con esa visión, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante, porque de repente puede parecer que hay mejor nos callamos y ya, porque pues nada va a cambiar, pero pues no, o sea, si justamente no lo traemos a la mesa, pues nunca vamos a poder hacer algo al respecto. Muchísimas gracias, Carla. Creo que hay mucho poder en la colectividad y también en las voces individuales, porque cada voz hace que se haga una colectiva y se pueda abogar por los derechos que queremos y por los avances que queremos. Ya casi acabamos con nuestro tiempo, entonces nada más quisiera hacer una última pregunta. Yo voy a empezar dando mi, bueno, consejo y es que quisiera compartir cuáles son algunas maneras que podemos apoyar a estos 16 días de activismo. Es el cuarto día de los 16 días, entonces tenemos mucho tiempo para poder alzar la voz y conocer más y compartir, pero desde Ayuda para Abortar y nuestro punto de vista, creemos que una cosa pequeña que podemos hacer es compartir información. Entonces, si ves algún posteo, artículo, una nota y lo puedes compartir en tus redes sociales, creo que es una muy buena manera de apoyar a la causa. Creo que es una muy buena manera de hacer que las demás personas conozcan estos 16 días de activismo. Si soy 100% franca, yo no conocía estos días de activismo hasta entrar a este trabajo. Entonces, creo que cuando estás en esta esfera, lo conoces y sabes la importancia de estos días, pero si no estás trabajando desde, no sé, una ONG o los activismos o los derechos humanos, no lo conoces. Entonces yo sé que muchos de mis conocidos no los conocen, entonces si comparto algo, ellos se interesan y hasta me mandan mensaje de que, ay, yo no sabía, me puedes compartir más información, más lecturas, y creo que es una muy buena manera de poder apoyar estos días de activismo y pues recordar que ningún activismo es demasiado pequeño. Todo es valioso. Hasta nada más tener una plática con una amiga o con tu mamá o tu papá, creo que vale muchísimo. Y vale muchísimo en esta era donde hay mucha información, pero muy pocas personas hablando. Y entonces siempre podemos hacer más. No sé, Carla, como comentario final, ¿cómo podrías aconsejar a las personas para apoyar estos activismos en estos 16 días? Ay, pues yo lo pensé y justamente lo pensé así como de, bueno, si no trabajara en esto que estoy y si no fuera desde este lado, dije, ¿qué podría yo aplicar como en mi día a día? Y creo que digo, puede ser empezar ahorita y ya después hacerlo algo rutinario, pero apoyar en las tareas del hogar o justamente en esa distribución de tareas, si ven que de repente se le carga a la abuelita, a la mamá, creo que también es una buena forma de empezar, ¿no? Con este pequeño activismo, ¿no? De decir, ok, yo voy a tal vez hacer esta tarea porque veo que mi mamá necesita tiempo para ella, o le voy a ayudar también a cargar las cosas, o sea,
como con pequeñas acciones que podamos hacer desde nuestra casa, creo que también es buena forma. Y ya de paso, pues justamente como dices, ¿no? O sea, tal vez no lo vas a compartir ahí en la casa como de, ay, mira mamá, este artículo o así, pero tal vez le puedes platicar como de, vi que existen estos 16 días de activismo y se habló sobre esto. Y ya. Ay, no, me encanta eso, Carla. Y justo hasta cosas como que parezcan pequeñas y sin importancia, como distribuir bien las tareas del hogar, hacen mucho impacto dentro de la equidad de género. Melissa, ¿cuáles son algunos consejos que le darías a los que están escuchando ahorita y quisieran participar? Bueno, me encanta lo que ya dijeron, creo que va mucho por ahí. Me parece que obviamente estamos todos de acuerdo que son cuestiones que en realidad deberían suceder todo el año, simplemente que estos 16 días nos los tomamos como de manera simbólica para poner las cosas sobre la mesa y volver a llamar la atención sobre algo que creemos que, bueno, debería ser así. En términos de compartir, me parece re importante compartir las cosas que pasan, amplificar también las voces de los les que saben, ¿no? Porque muchas veces incluso estamos hablando de cuestiones técnicas. Digo, cuando uno accede a páginas como la de ayuda para abortar o guía de sexo seguro, no solamente encuentra una cuestión de activismo, o sea, uno encuentra información que quizá no sabe, porque lamentablemente la educación sexual integral en todos los sentidos es algo a lo que no todo el mundo tiene acceso, incluso nosotras creo que somos personas que trabajamos en el tema. Yo no creo que haya tenido una educación sexual integral como debía hacerlo, ¿no? O sea, quizá la tuve mucho más cuando empecé a trabajar en estos ámbitos, pero realmente quienes crecimos con estos contextos, crecimos más hablando entre amigas que realmente accediendo a una educación formal con respecto a la sexualidad. Entonces me parece que es importante amplificar las voces de quienes trabajan en estos temas, ¿no? Porque no da lo mismo a veces opinar que tener datos sobre cómo funciona cada cosa, sobre qué hay que hacer para cada circunstancia. Creo que también es un momento para ser muy abiertos, muy abiertas con respecto a entender que cada persona también vive su sexualidad de manera diferente y que a veces lo que nos sirve a nosotras puede no servirle a la otra persona, pero creo que justamente está en el poner en común y en compartir donde encontramos sí, acá veo que alguien decía también, y casi siempre de forma autodidacta, dice una de las personas que está comentando, por supuesto, creo que ha sido el caso de la mayoría de las personas. Los casos de éxito son muy pocos, lamentablemente, a pesar de que yo estoy segura de que estamos más cerca que las generaciones previas, ¿no? Pero aún así me parece que entonces está bueno amplificar las voces de quienes trabajan en esto, de quienes saben, de quienes te pueden dar una mano posta, o sea, de quienes te pueden recomendar de verdad qué hacer en momentos en que uno no sabe. Y después creo que lo que decía Carla también es imprescindible, o sea, eso es parte de nuestro día a día y de algo que realmente deberíamos implementar en nuestras familias, en nuestros grupos de amigos, de amigas, y también creo yo, podemos hacer un esfuerzo en estos 16 días de activismo de incluir a los sectores que generalmente no incluimos, ¿no? A veces es difícil tener conversaciones con ciertos sectores que no tienen nada que ver con el tipo de trabajo que nosotras hacemos. Y a mí particularmente me parece que es un momento donde, por ejemplo, incluir a los varones, heteros, cis, etcétera, todas las denominaciones, como quieran llamarlo, me parece importante incluirlo entendiendo que hay lugares a los cuales nosotras no llegamos. O sea, yo creo que a veces el consejo de un varón a otro varón, o sea, un varón a otro varón diciéndole, che, no da que trates a esa chica así, no da que digas eso en la calle, nos guste o no nos guste, porque nosotras sabemos que nosotras venimos trabajando en esto hace 1000 años y no nos escuchan y de repente lo dice un varón y parece que encontró la punta del ovillo. Si bien no es así, creo que si nos planteamos cuáles son nuestros objetivos, a qué clase de país, a qué clase de mundo queremos llegar, me parece que hay que tener en cuenta, bueno, qué estrategias nos sirven para lograr con mayor efectividad esos objetivos a los cuales aspiramos, ¿no? Entonces, hacer un esfuerzo quizás estos 16 días por incluir esas conversaciones en grupos con los que uno quizá no tendría esas conversaciones, ¿no? Hacer un esfuerzo por encontrar en otros, en otras, justamente qué es lo que tenemos en común y cómo se puede trabajar desde ahí, porque yo creo que en el fondo nadie quiere de alguna manera que las cosas sigan como están, pero quizá a veces no nos damos cuenta de cuál es nuestra contribución, para bien o para mal,
en cómo se dan las cosas y quizá es un momento para hacer esa reflexión, ¿no? Acá dicen también, hasta con nuestros propios padres, totalmente. Las conversaciones más difíciles, yo creo, son mucho más difíciles con la gente que uno tiene cerca, con los vínculos, que con gente que no conocemos, ¿no? Y hay mucho más esfuerzo y hay mucha más valentía en tener esas conversaciones con nuestros vínculos más cercanos. Así que, ¿por qué no? Si no nos están escuchando desde una ONG o un grupo que haga específicamente actividades, ¿por qué no plantearnos estas conversaciones y saber que cuando uno tiene la valentía de hacer eso, está abriendo la puerta también a otros, otras y otros para construir un mundo más justo para todas y todos? Me encantó tu reflexión, Melissa. Y justo creo que cualquier persona, independientemente de su género o de su orientación sexual o de su posición económica o si es mamá o papá o no tiene hijos, cualquier persona puede aportar y podemos hablar sobre esta conversación y hacer nuestro mejor esfuerzo por luchar y combatir contra la violencia de género, porque nos afecta a todos, de alguna manera u otra nos afecta a todos y todas y podemos hacer este esfuerzo. Pero bueno, me gustaría mucho agradecer a cada persona que estuvo aquí durante nuestro en vivo, que dejó un comentario, que participó. Recuerden que siempre están abiertos nuestros canales de comunicación, entonces siempre pueden contactarnos para más apoyo. De mi parte, somos Ayuda para Abortar. También tenemos nuestros colegas en Cómo Abortar con Pastillas. Entonces, si eres alguien de cualquier región del mundo que necesita apoyo para abortar de manera segura o información sobre su salud reproductiva, por favor, contáctanos en ayudaparabortar.org o comoabortarconpastillas.org. Entonces, muchísimas gracias Carla y Melissa. Ustedes son dos mujeres sumamente inteligentes que trabajan muchísimo. Yo sé que hacen mucho esfuerzo en su día a día, no solo de su trabajo, pero todos los trabajos que hacen para los derechos humanos, los derechos de las mujeres. Entonces las quiero felicitar por todo el trabajo que hacen y pues brindarles este espacio para compartir sus redes sociales o cualquier proyecto que están desarrollando y quisieran que las personas conocieran. Entonces, Melissa, por favor, ¿podrías compartir tus redes? Sí, obvio, no. Primero agradecerte, Deney, por el espacio, por compartir esta charla. Yo de verdad lo siento personalmente como una cuestión para nosotros hace muy poquito fueron las elecciones, entonces en general muchos y muchas teníamos esta sensación de necesitamos unirnos en comunidad, o sea, más allá de la lucha que empieza al día siguiente de cuando las cosas no se dan como uno quiere, yo creo que muchas sentíamos que necesitábamos un espacio para nada, abrazarnos, para compartir en comunidad y me parece que estos son los espacios también para hacer eso. Así que agradecerles mucho el espacio, la conversación, a quienes se sumaron también. Me pueden seguir a mí, bueno, acá en TikTok estoy como melissa.trad, que es mi apellido, T-R-A-D. Pero si no en Instagram estoy como Melissa Trad y en Twitter como Melissa-Trad. Tratando, bueno, nada, de hacer todo lo que hacemos desde una perspectiva de género, como vos lo decías, sea desde donde sea que nos toque estar. Creo que ese es el mensaje en general. No importa si uno trabaja en relación directa con los derechos de las mujeres o no, les aseguro que uno puede hacer mucho por abrirle la puerta a otras y a otros, sea desde donde sea que uno trabaje, y creo que eso es, bueno, nada, lo que tratamos de hacer. Así que les agradezco mucho y bueno, vayan a seguirme un poco si les interesan también los temas internacionales desde una perspectiva de género. Esas son mis redes. Muchas gracias, Melissa. Para todos que están escuchando, Melissa es una excelente periodista con muchísima perspectiva de género, entonces si quieren más información y más datos, síganla porque en verdad comparte cosas muy valiosas. Y para finalizar, Carla de Guía de Sexo Seguro, ¿podrías compartirnos las redes sociales y cualquier información que consideres que tienen que saber las personas? Sí, muchas gracias, Vi, por la invitación y pues nada más decirles que nos visiten en guiadesexoseguro.org para leer nuestros blogs o hacer un quiz si necesitan saber qué método anticonceptivo usar o si creen que están en embarazo, pues ahí van a encontrar la información necesaria, o en nuestras redes sociales como @guiasexoseguro, todo en minúsculas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Y pues esta fue nuestra charla sobre los 16 días de activismo. Recuerden que estos 16 días son para marcar, pero tenemos todo el año para trabajar y combatir la violencia de género. Entonces, de nuevo, muchas gracias a los que nos escucharon, gracias a nuestras invitadas y cualquier cosa, contacta a cualquiera de las tres en redes sociales. Estamos aquí para ayudarles. Muchas gracias y bonita tarde. Adiós.